¿Alguna vez has sentido que Dios guarda silencio cuando más necesitas respuestas? Tal vez has pasado noches enteras orando, esperando una señal, un mensaje claro, un cambio en las circunstancias, pero el cielo parece estar en calma. ¿Te has preguntado, Señor, por qué no me respondes? ¿Acaso no me escuchas? Si alguna vez has sentido que tus oraciones quedan suspendidas en el aire sin recibir respuesta, déjame decirte algo, Dios ya te ha hablado. La respuesta que buscas siempre ha estado dentro de ti, solo que el ruido del mundo, el miedo, la duda y la impaciencia han impedido que la escuches. Vivimos en una era donde todo se mueve rápido. Queremos respuestas inmediatas, milagros instantáneos, soluciones rápidas. Nos desesperamos cuando Dios no responde al instante, olvidando que su voz no siempre llega en forma de un trueno poderoso o de un milagro evidente. A veces, la respuesta de Dios es un susurro en tu interior. Piénsalo, ¿cuántas veces has sentido una sensación profunda en tu corazón que te indicaba qué hacer? ¿Cuántas veces has experimentado esa paz inexplicable cuando tomas una decisión alineada con la voluntad de Dios? Eso no es casualidad, eso es Dios hablándote. Pero aquí está el problema, muchas personas buscan señales externas sin darse cuenta de que Dios ya ha puesto la respuesta en su interior. Corremos de un lado a otro, consultamos a otros, pedimos consejo, nos angustiamos, cuando la clave está en volvernos hacia Dios en lo más profundo de nuestro ser. Jesús mismo dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Si somos sus ovejas, significa que tenemos la capacidad de escuchar su voz. No es algo reservado solo para los grandes profetas o líderes espirituales. Tú también puedes oír la voz de Dios, pero necesitas aprender a diferenciar su voz del ruido del mundo. Imagínate un mar en plena tormenta, las olas son altas, el viento es fuerte y el sonido de la tempestad lo cubre todo. Es imposible escuchar algo con claridad en medio de ese caos. Pero cuando el mar se calma, cuando las aguas se aquietan, de repente puedes oír el más mínimo susurro. Así es nuestra mente y nuestro corazón. Cuando estamos llenos de preocupaciones, temores y ansiedad, la voz de Dios no desaparece, pero se hace difícil de percibir en medio del ruido. Por eso es tan importante aprender a aquietar el alma, confiar y desarrollar la sensibilidad espiritual para reconocer cuando Dios nos está guiando. Si hoy sientes que Dios ha guardado silencio en tu vida, si has buscado respuestas y no las has encontrado, es momento de entender algo fundamental, Dios siempre ha estado hablándote. Pero tal vez no lo has estado escuchando de la manera correcta. A lo largo de la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que sintieron que Dios no les respondía, hombres y mujeres que enfrentaron dudas, desiertos y silencios aparentes, pero que finalmente descubrieron que Dios ya había sembrado la respuesta en su interior. Veamos el caso de Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés para liberar a Israel de Egipto, él se sintió incapaz y dijo, ¿quién soy yo para ir ante Faraón? Éxodo 3:11. Se sintió débil, sin autoridad, sin poder. Pero Dios ya le había dado todo lo que necesitaba. Dios le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés respondió, una vara. Aquel simple objeto que Moisés había tenido en sus manos durante años se convirtió en la herramienta con la que Dios hizo milagros. Moisés no se había dado cuenta de que la respuesta ya estaba con él. Lo mismo sucede con nosotros. Dios ya ha puesto en nosotros lo que necesitamos. A veces, la respuesta a nuestra oración está en los talentos que tenemos, en las oportunidades que ya han aparecido en nuestro camino, en las conexiones que Dios ha puesto en nuestras vidas. Pero no lo vemos porque estamos esperando que Dios nos hable de otra manera. Veamos otro caso, Elías. En 1 Reyes 19, 4-9 encontramos a Elías en un momento de desesperación. Se sentía solo, agotado y sin propósito. Huyó al desierto, se sentó bajo un árbol y le pidió a Dios que le quitara la vida. ¿Y qué hizo Dios? No le gritó, no le envió una señal espectacular. Dios simplemente le envió un ángel con pan y agua. Elías comió, bebió y volvió a dormirse. Pero Dios le envió el ángel de nuevo y le dijo, levántate y come, porque el camino es largo. Aquí hay algo poderoso. Dios no le dio a Elías una respuesta audible ni un gran milagro en ese momento, sino que le dio lo que necesitaba, descanso, alimento y fortaleza para continuar.
¿Y si Dios ya ha puesto la respuesta en tu vida, pero no la has reconocido? Tal vez has estado esperando que Dios te hable con una gran señal, cuando en realidad te ha estado hablando a través de pequeños detalles, de personas que han llegado a tu vida, de oportunidades que han tocado tu puerta, de pensamientos que han cruzado tu mente. Tal vez has estado pidiendo claridad sobre una decisión, pero cada vez que piensas en una opción sientes paz y cuando piensas en otra sientes inquietud. Esa es la voz de Dios dentro de ti. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Si eres hijo de Dios, puedes escuchar su voz, pero debes aprender a reconocerla. Aquí hay algo importante, Dios siempre nos habla en línea con su palabra. Si sientes que Dios te está guiando en algo, pero esa voz contradice lo que la Biblia enseña, entonces no es la voz de Dios. Dios nunca se contradice. Por eso es tan importante que llenemos nuestro corazón con su palabra. Cuanto más conozcas la Escritura, más fácil será reconocer la voz de Dios en tu vida. Ahora que entendemos que Dios ya ha sembrado la respuesta dentro de nosotros, surge una pregunta clave: si Dios ya ha puesto la respuesta en nuestro interior, ¿por qué tantas veces nos sentimos perdidos, sin dirección, sin saber qué hacer? La verdad es que hay fuerzas que intentan impedir que escuchemos la voz de Dios. Algunas vienen del enemigo, otras vienen de nuestro propio interior. Uno de los principales obstáculos es el ruido del mundo. Vivimos en una época donde estamos bombardeados por información, distracciones y opiniones. Las redes sociales, las noticias, el entretenimiento, los problemas del día a día. Todo compite por nuestra atención. Nos despertamos y lo primero que hacemos es mirar el teléfono. Pasamos el día con el ruido de la televisión, la radio, los mensajes, los correos electrónicos, las conversaciones superficiales. Al final del día, nuestra mente está tan saturada que apenas podemos escuchar nuestros propios pensamientos, mucho menos la voz de Dios. En 1 Reyes 19:11 encontramos un momento clave en la vida de Elías. Dios le dijo que saliera de la cueva porque él iba a pasar. Primero vino un fuerte viento, pero Dios no estaba en el viento. Después vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un susurro apacible. Fue en ese susurro donde Dios estaba. Si queremos escuchar a Dios, necesitamos apagar el ruido del mundo y aprender a estar en silencio. ¿Cuándo fue la última vez que simplemente te quedaste en silencio delante de Dios? La oración no solo es hablar, también es escuchar. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Cuando aprendemos a estar en silencio delante de Dios, comenzamos a desarrollar la sensibilidad espiritual necesaria para reconocer su voz. Pero esto no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere práctica, paciencia y disciplina. Muchas veces nos desesperamos porque queremos que Dios nos hable de inmediato y de manera evidente, pero olvidamos que la relación con Él se construye día a día. Así como en cualquier relación cercana, cuanto más tiempo pasamos con alguien, más fácilmente reconocemos su voz, sus gestos y su manera de comunicarse. Lo mismo ocurre con Dios. Si queremos escucharlo con claridad, debemos pasar tiempo con Él. Uno de los errores más comunes que cometemos es orar y esperar que Dios responda instantáneamente con una voz audible o una señal espectacular. Pero la mayoría de las veces, Dios responde a través de la paz en nuestro corazón, de una confirmación que se repite en distintos momentos, de un pasaje bíblico que resuena en nuestra mente. Muchas veces, Dios ya nos ha respondido, pero estamos esperando que nos hable de una manera distinta a la que esperamos. Piénsalo de esta manera: si un padre le dice a su hijo que haga algo y el hijo no lo hace, ¿qué sentido tiene que el padre le siga dando más instrucciones? Primero, el hijo debe obedecer lo que ya le fue dicho. Lo mismo sucede con nosotros. A veces sentimos que Dios no nos habla porque no hemos obedecido la última instrucción que nos dio. Dios no nos dará el siguiente paso hasta que hayamos actuado en lo que ya nos reveló. En Lucas 16:10, Jesús dijo: el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Esto significa que, si queremos recibir más dirección de Dios,
primero debemos ser fieles con lo que ya nos ha dicho. Tal vez Dios te ha estado guiando a dejar un hábito, a cambiar una actitud, a tomar una decisión, pero has estado postergándolo. Si no obedeces lo que ya sabes que Dios te ha dicho, ¿cómo esperas recibir más revelación? Otro obstáculo para escuchar la voz de Dios es el temor. A veces, en lo profundo de nuestro corazón, ya sabemos lo que Dios nos está diciendo, pero nos da miedo aceptarlo porque implica un cambio, un sacrificio o salir de nuestra zona de confort. Es más fácil decir Dios no me ha respondido que reconocer que la respuesta que Dios nos ha dado no es la que queríamos escuchar. Jonás es un ejemplo claro de esto. Dios le habló claramente y le dijo que fuera a Nínive, pero él no quería ir, así que decidió huir en dirección opuesta. En realidad, Jonás sí había escuchado la voz de Dios, pero no quiso obedecerla. Muchas veces nos pasa lo mismo. Decimos que Dios no nos ha hablado, cuando en realidad, lo que sucede es que no queremos aceptar lo que Él ya nos ha dicho. Pero aquí hay una verdad liberadora. Cuando finalmente obedecemos la voz de Dios, experimentamos una paz y una claridad que no se comparan con nada. Tal vez hoy te encuentras en una situación donde sientes que no tienes dirección, que Dios ha guardado silencio. Pero en lo profundo de tu corazón, no hay una respuesta que Dios ya te ha dado y que has estado ignorando o evitando. Otra razón por la que a veces no escuchamos a Dios es porque estamos esperando que Él nos revele todos los detalles antes de dar el primer paso. Queremos garantías, queremos saber exactamente cómo va a salir todo antes de movernos. Pero Dios no opera así. La fe requiere que demos pasos incluso cuando no tenemos toda la información. Abraham es un gran ejemplo de esto. Dios le dijo que dejara su tierra y se dirigiera a un lugar que Él le mostraría. Abraham no tenía un mapa, no tenía todos los detalles, solo tenía la instrucción de confiar en Dios y moverse. Y fue en el camino donde Dios le fue revelando más. Muchas veces, Dios solo nos da el primer paso. No porque quiera mantenernos en la incertidumbre, sino porque quiere que dependamos de Él. Si Dios nos revelara todo de una sola vez, dejaríamos de confiar en Él y comenzaríamos a confiar en nuestro propio entendimiento. Por eso, si hoy sientes que Dios no te ha dado todas las respuestas, pregúntate, ¿hay un primer paso que Él ya me ha mostrado y que no he tomado? Otro aspecto fundamental para escuchar la voz de Dios es aprender a discernir entre nuestra voz, la voz del enemigo y la voz de Dios. No todo pensamiento que pasa por nuestra mente viene de Dios. A veces, nuestros propios deseos pueden nublar nuestro juicio, otras veces el enemigo puede susurrarnos mentiras para desviarnos del propósito de Dios. ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que estamos escuchando es de Dios? La clave es compararlo con su palabra. Dios nunca se contradice. Si lo que sientes que Dios te está diciendo va en contra de los principios bíblicos, entonces no viene de Él. Además, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para guiarnos. Jesús dijo en Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esto significa que no estamos solos en este proceso. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir la voz de Dios y nos da convicción en nuestro corazón. Una señal clara de que Dios nos está guiando es la paz. En Colosenses 3:15, Pablo dice, que la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones. Si estamos considerando una decisión y sentimos una profunda paz, eso es una señal de que estamos en la dirección correcta. Pero si sentimos inquietud, duda o confusión, es posible que Dios nos esté advirtiendo que no tomemos ese camino. Finalmente, es importante recordar que Dios habla de muchas maneras. Puede hablarnos a través de su palabra, de una predicación, de una conversación con alguien, de una circunstancia, de un sueño o incluso de una impresión en nuestro espíritu. Pero para reconocer su voz, debemos estar en sintonía con Él. Si hoy sientes que Dios guarda silencio en tu vida, quiero animarte a hacer 3 cosas. Primero, haz una pausa y examina tu corazón. Pregúntate si hay algo que Dios ya te ha dicho y que no has obedecido. Segundo, apaga el ruido del mundo y busca momentos de silencio con Dios. Aparta tiempo para estar en su presencia, sin distracciones, solo escuchando. Tercero, confía en que Dios ya ha puesto la respuesta dentro de ti. Si has estado orando por dirección, es muy probable que ya tengas la respuesta en tu corazón, solo necesitas reconocerla.
Dios no es un Dios lejano. No es un Dios que se esconde ni que disfruta vernos confundidos. Él es un Padre amoroso que quiere guiarte, hablarte y dirigirte. Pero como cualquier relación, requiere que estemos dispuestos a escuchar y obedecer. Hoy te invito a confiar en que Dios ya te ha hablado. Tal vez no de la manera que esperabas, tal vez no con la rapidez que querías, pero si miras con atención y buscas en lo profundo de tu espíritu, encontrarás que la respuesta siempre ha estado allí. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Cuando aprendemos a confiar en la dirección de Dios, nuestra vida comienza a cambiar de una manera profunda. Empezamos a caminar con más seguridad, sabiendo que no estamos solos y que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Sin embargo, uno de los mayores desafíos que enfrentamos es aprender a esperar en Él. La espera puede ser difícil, especialmente cuando queremos respuestas inmediatas. Nos preguntamos por qué Dios tarda tanto en responder o por qué no nos muestra el camino con más claridad. Pero lo que a veces olvidamos es que la espera también es parte de su proceso de enseñanza. Dios usa los tiempos de espera para moldearnos, fortalecernos y prepararnos para lo que viene. A lo largo de la Biblia, encontramos muchos ejemplos de personas que tuvieron que esperar antes de recibir lo que Dios les había prometido. José tuvo que pasar años en la cárcel antes de convertirse en gobernador de Egipto. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de guiar a Israel a la libertad. David fue ungido como rey cuando era joven, pero tuvo que esperar muchos años antes de sentarse en el trono. En cada uno de estos casos, Dios no estaba inactivo. Estaba trabajando en ellos, desarrollando su carácter, fortaleciéndolos para el llamado que tenían por delante. Uno de los mayores errores que podemos cometer es desesperarnos en la espera y tomar decisiones apresuradas. Cuando sentimos que Dios no está respondiendo, a veces tratamos de ayudarlo tomando las cosas en nuestras propias manos. Pero esto suele llevarnos a problemas. Sara, la esposa de Abraham, es un claro ejemplo de esto. Dios les había prometido un hijo, pero al ver que los años pasaban y nada sucedía, decidió darle su sierva Agar a Abraham para que tuviera un hijo con ella. Como resultado, nació Ismael, pero esta decisión trajo conflictos y dificultades que afectaron a generaciones enteras. Esto nos enseña que cuando tratamos de forzar el plan de Dios en nuestro propio tiempo y a nuestra manera, terminamos complicando las cosas. La mejor decisión siempre será esperar en Dios y confiar en su perfecto tiempo. Aunque no entendamos por qué está tardando, podemos estar seguros de que Él tiene el control y que su plan es mucho mejor que el nuestro. Mientras esperamos, es importante mantenernos en comunión con Dios. Muchas veces, cuando no vemos respuestas inmediatas, nos desanimamos y dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia y nos alejamos de su presencia. Pero la espera no es un tiempo de inactividad, sino un tiempo de preparación. Debemos seguir orando, seguir buscando a Dios y seguir creciendo espiritualmente. Cuando llegue el momento indicado, estaremos listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Otro aspecto clave en la vida cristiana es aprender a confiar en la soberanía de Dios, incluso cuando las cosas no salen como esperábamos. Hay momentos en los que oramos por algo con fe, creemos que Dios lo hará, pero la respuesta no llega o no es la que queríamos. En esos momentos, podemos sentirnos frustrados y preguntarnos si Dios realmente nos escucha. Sin embargo, debemos recordar que Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Él conoce el futuro y sabe lo que es mejor para nosotros. A veces, la respuesta de Dios es no porque tiene algo mejor preparado. Otras veces, la respuesta es espera porque todavía no es el momento adecuado. En Isaías 55, 8-9, Dios dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto nos recuerda que aunque no entendamos lo que Dios está haciendo, podemos confiar en que su plan es perfecto. Cuando Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní, oró al Padre y le pidió que, si era posible, pasara de él el sufrimiento que estaba por venir. Sin embargo, terminó su oración diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42.
Esta es la actitud que debemos tener en nuestra vida. Podemos pedirle a Dios lo que deseamos, pero al final debemos confiar en que su voluntad es lo mejor para nosotros. Además de aprender a esperar y confiar en la soberanía de Dios, también debemos aprender a depender completamente de Él. En nuestra vida diaria, muchas veces tratamos de resolver nuestros problemas con nuestras propias fuerzas, sin buscar primero la dirección de Dios. Pero Jesús nos enseñó en Juan 15:5 que separados de Él, nada podemos hacer. La dependencia de Dios no significa que no hagamos nada, sino que ponemos nuestra confianza en Él en todo lo que hacemos. Significa que antes de tomar decisiones, buscamos su dirección. Que antes de preocuparnos, oramos. Que en lugar de confiar en nuestras propias capacidades, confiamos en su poder. Una forma práctica de demostrar nuestra dependencia de Dios es a través de la oración constante. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos, estamos reconociendo que necesitamos a Dios. Le estamos diciendo que confiamos en Él y que dependemos de su guía. Y cuando hacemos esto, experimentamos su paz, incluso en medio de la incertidumbre. Finalmente, algo que no podemos olvidar es que la relación con Dios no se trata solo de recibir respuestas a nuestras oraciones. A veces nos enfocamos tanto en lo que queremos que Dios haga por nosotros, que olvidamos que lo más importante es estar en comunión con Él. Dios nos creó para tener una relación con Él. Más que darnos cosas o resolver nuestros problemas, lo que Él más desea es que lo busquemos por lo que es, no solo por lo que puede hacer. Cuando nuestra relación con Dios se basa solo en lo que queremos recibir, nuestra fe se vuelve inestable. Pero cuando nuestra relación con Él se basa en amor y gratitud, nuestra fe se fortalece y aprendemos a confiar en Él sin importar las circunstancias. En conclusión, la vida cristiana es un viaje de fe en el que aprendemos a escuchar la voz de Dios, a esperar en Él, a confiar en su soberanía y a depender completamente de su guía. No siempre será fácil, habrá momentos de incertidumbre, de pruebas y de espera. Pero si mantenemos nuestra mirada en Dios y aprendemos a caminar en obediencia, veremos su fidelidad en cada paso del camino. Dios nos ama y tiene planes perfectos para nosotros. No siempre entenderemos por qué permite ciertas cosas en nuestra vida, pero podemos estar seguros de que todo tiene un propósito. Cada desafío, cada espera, cada prueba, nos está preparando para algo mayor. Así que hoy te animo a confiar en Dios con todo tu corazón. No importa lo que estés enfrentando, Él está contigo. No estás solo. No te desesperes si no ves respuestas inmediatas. Sigue orando, sigue creyendo, sigue buscando su presencia. Dios está obrando en tu vida, aunque no puedas verlo ahora. Y cuando mires atrás, te darás cuenta de que cada momento de espera, cada oración, cada paso de fe, valió la pena. Porque al final, Dios siempre cumple sus promesas y siempre nos lleva a donde debemos estar. La vida cristiana es un viaje de fe en el que constantemente enfrentamos desafíos, pruebas y momentos de incertidumbre. A pesar de ello, Dios nos llama a confiar en Él en todo momento, incluso cuando no entendemos su propósito. La fe no se trata solo de creer en Dios cuando todo va bien, sino de permanecer firmes en Él cuando las cosas parecen difíciles. Es en esos momentos cuando nuestra fe es probada y fortalecida. Uno de los aspectos más importantes en nuestra relación con Dios es aprender a caminar en obediencia. La obediencia no siempre es fácil, especialmente cuando lo que Dios nos pide va en contra de lo que queremos o esperamos. Sin embargo, la obediencia es clave para vivir una vida plena en Cristo. En la Biblia, vemos cómo Dios bendijo a aquellos que decidieron obedecerle, aunque a veces no entendieran completamente su plan. Abraham es un claro ejemplo de esto. Dios le pidió que dejara su tierra, su familia y todo lo que conocía para ir a un lugar que Él le mostraría. Abraham no tenía idea de hacia dónde iba, pero confió en Dios y obedeció. Más adelante, Dios le pidió algo aún más difícil, que sacrificara a su hijo Isaac. Aunque no comprendía por qué Dios le pedía eso, Abraham estuvo dispuesto a obedecer, y como resultado, Dios proveyó un carnero en lugar de Isaac.
Esta historia nos enseña que cuando obedecemos a Dios, Él siempre provee y nunca nos deja solos. Otro aspecto fundamental de la vida cristiana es la perseverancia. Muchas veces queremos ver resultados rápidos, pero Dios nos enseña que la vida de fe es un proceso. En Santiago 1, 2-4, se nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas no son un castigo, sino una oportunidad para crecer. A través de ellas, Dios nos moldea, fortalece nuestra fe y nos prepara para lo que está por venir. Cada vez que enfrentamos una dificultad, debemos recordar que Dios tiene el control y que está obrando en nosotros, incluso si no podemos verlo en ese momento. En la Biblia, encontramos la historia de Job, un hombre que enfrentó una de las pruebas más difíciles registradas en las Escrituras. Perdió su familia, sus posesiones y su salud, pero nunca dejó de confiar en Dios. Aunque en momentos de dolor cuestionó su situación, nunca se apartó de la presencia de Dios. Al final, Dios restauró su vida y le dio el doble de lo que había perdido. Esto nos recuerda que, aunque pasemos por momentos difíciles, si permanecemos firmes en Dios, Él restaurará y bendecirá nuestra vida. Otro elemento clave en nuestra vida cristiana es la gratitud. A veces nos enfocamos tanto en lo que nos falta o en lo que queremos que Dios haga por nosotros, que olvidamos agradecer por lo que ya tenemos. La gratitud cambia nuestra perspectiva y nos ayuda a ver la fidelidad de Dios en cada área de nuestra vida. En 1 Tesalonicenses 5, 16-18, se nos dice, estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No se nos dice que demos gracias solo cuando todo va bien, sino en todo momento. La gratitud no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza en Dios. Cuando aprendemos a ser agradecidos, experimentamos una paz que va más allá de nuestra comprensión. Además de la gratitud, también es importante aprender a vivir en comunión con Dios. No se trata solo de asistir a la iglesia los domingos o de leer la Biblia de vez en cuando, sino de desarrollar una relación diaria con Él. La comunión con Dios nos fortalece y nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de comunión con el Padre. A pesar de que tenía una agenda llena y multitudes lo seguían, siempre encontraba tiempo para estar a solas con Dios. En Marcos 1:35 se nos dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, consideraba vital pasar tiempo en oración, cuanto más nosotros debemos hacerlo. La oración no es solo un acto religioso, sino una conversación con nuestro Padre Celestial. A través de la oración, podemos presentar nuestras preocupaciones, agradecer por sus bendiciones y buscar su dirección. También es un momento para escuchar su voz y permitir que Él hable a nuestro corazón. Otra área en la que debemos crecer es en el amor y servicio a los demás. Jesús nos enseñó que el mayor mandamiento es amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Muchas veces, nos enfocamos solo en nuestra relación con Dios y olvidamos que también somos llamados a ser luz en el mundo y a servir a los demás. En Mateo 25, 35-36, Jesús dice, porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis, estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a mí. Estas palabras nos recuerdan que servir a los demás es una forma de servir a Dios. El servicio no tiene que ser algo grande o complicado. A veces, un simple acto de bondad puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Un gesto amable, una palabra de aliento, una oración por alguien que lo necesita, todo esto son formas de reflejar el amor de Dios. Finalmente, debemos recordar que nuestra vida en la tierra es temporal. Todo lo que hacemos debe estar enfocado en la eternidad. Muchas veces nos preocupamos demasiado por las cosas materiales, por alcanzar metas terrenales, por tener éxito según los estándares del mundo, y olvidamos que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. En Colosenses 3:2 se nos dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Esto no significa que no debamos trabajar o esforzarnos en esta vida, sino que no debemos perder de vista lo más importante, nuestra relación con Dios y nuestra preparación para la eternidad. Vivir con una perspectiva eterna nos ayuda a tomar mejores decisiones, a enfocarnos en lo que realmente importa y a vivir con propósito. Nos recuerda que cada día es una oportunidad para honrar a Dios con nuestra vida y para impactar a otros con su amor. En conclusión, nuestra vida cristiana debe estar marcada por la fe, la obediencia, la perseverancia, la gratitud, la comunión con Dios, el servicio a los demás y una perspectiva eterna. No siempre será fácil, pero si confiamos en Dios y caminamos en su voluntad, veremos su mano obrando en cada área de nuestra vida. Dios nos ha llamado a vivir con propósito y a reflejar su amor en todo lo que hacemos. No importa los desafíos que enfrentemos, podemos estar seguros de que Él está con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos y preparándonos para lo que viene. Así que hoy, decide confiar en Dios con todo tu corazón. No te preocupes por lo que no puedes controlar. Entrégale tus cargas, busca su presencia cada día y vive con la certeza de que Él tiene un plan perfecto para ti. Cuando miramos nuestra vida con ojos de fe, podemos ver la fidelidad de Dios en cada detalle y vivir con la paz de saber que estamos en sus manos. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La vida cristiana es un constante proceso de crecimiento y transformación. Dios nos llama a vivir de manera diferente al mundo, reflejando su luz en todo lo que hacemos. Sin embargo, este llamado no siempre es fácil, pues vivimos en un mundo que a menudo va en contra de los principios de Dios. Por eso, es fundamental fortalecer nuestra fe, arraigarnos en la palabra y depender completamente del Espíritu Santo para vivir conforme a la voluntad de Dios. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos como creyentes es la lucha contra la carne y el pecado. Aunque hemos sido redimidos por Cristo, seguimos viviendo en un cuerpo que tiene deseos contrarios a la voluntad de Dios. Pablo lo expresa en Romanos 7:19 cuando dice, «Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago». Esta lucha interna nos recuerda la importancia de depender del Espíritu Santo y no confiar en nuestras propias fuerzas. Gálatas 5:16 nos dice, «Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne». Cuando vivimos según el Espíritu, Él nos da la fuerza para resistir la tentación y nos guía en el camino correcto. Sin embargo, esto requiere una entrega diaria y una búsqueda constante de Dios. No podemos vencer el pecado con nuestras propias fuerzas, sino a través del poder de Dios en nosotros. Además de luchar contra el pecado, como cristianos enfrentamos pruebas y dificultades que ponen a prueba nuestra fe. Jesús nos advirtió en Juan 16:33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Las dificultades son parte de la vida, pero Dios nos da la seguridad de que no estamos solos. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios permitió pruebas en la vida de sus siervos con un propósito mayor. José, por ejemplo, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, pasó años en la cárcel injustamente y sufrió muchas dificultades. Pero al final, Dios lo exaltó y lo puso en una posición de autoridad para salvar a su pueblo. Lo que parecía ser una tragedia, Dios lo usó para un propósito mayor. Cuando enfrentamos momentos difíciles, debemos recordar que Dios tiene el control y que nada ocurre sin su conocimiento. Romanos 8:28 nos asegura, «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Aunque no entendamos el porqué de ciertas situaciones, podemos confiar en que Dios está obrando en nuestra vida para nuestro bien. Otro aspecto esencial en nuestra vida cristiana es la renovación de nuestra mente. En Romanos 12:2 se nos exhorta, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». La manera en que pensamos afecta la forma en que vivimos. Si permitimos que el mundo moldee nuestra forma de pensar, terminaremos alejándonos de Dios. Pero si llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, nuestra perspectiva cambiará y podremos discernir su voluntad. Una forma práctica de renovar nuestra mente es a través de la meditación en las Escrituras. No se trata solo de leer la Biblia, sino de permitir que su verdad transforme nuestra vida.
Salmo 1:2 nos habla del hombre bienaventurado que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando meditamos en la palabra, Dios nos habla, nos guía y nos fortalece. Además de la renovación de la mente, la vida cristiana también implica vivir en comunidad. Dios no nos llamó a caminar solos, sino a ser parte de su cuerpo, la Iglesia. Hebreos 10, 24-25 nos exhorta, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La comunidad cristiana es un lugar donde encontramos apoyo, ánimo y crecimiento espiritual. Nos ayuda a mantenernos firmes en la fe y nos brinda oportunidades para servir a otros. En la Iglesia, aprendemos a amar, perdonar y edificarnos mutuamente. El amor es el sello distintivo de un verdadero seguidor de Cristo. Jesús dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No se trata solo de amar a quienes nos agradan, sino también a aquellos que nos han hecho daño. El perdón es una parte crucial del amor cristiano. En Mateo 6, 14-15, Jesús nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Perdonar no significa justificar el mal que nos hicieron, sino soltar el resentimiento y dejar que Dios obre en la situación. El perdón nos libera y nos permite experimentar la paz de Dios en nuestro corazón. Otro aspecto clave en nuestra vida cristiana es la humildad. Jesús nos dio el mayor ejemplo de humildad cuando dejó su gloria para venir al mundo y servir a los demás. Filipenses 2, 5-7 nos exhorta, haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La humildad nos permite depender de Dios en lugar de nuestras propias fuerzas. También nos ayuda a tratar a los demás con amor y respeto, reconociendo que todos somos iguales ante Dios. Por último, debemos recordar que nuestro propósito en esta vida es glorificar a Dios. Colosenses 3:17 nos dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cada área de nuestra vida debe reflejar nuestra fe en Cristo. No importa si somos estudiantes, trabajadores, padres o hijos, todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios significa buscar su voluntad en todo, obedecer sus mandamientos y reflejar su amor en nuestras acciones. No se trata solo de lo que hacemos en la iglesia, sino de cómo vivimos cada día. En conclusión, la vida cristiana es un llamado a la transformación, a vivir en el Espíritu, a enfrentar pruebas con fe, a renovar nuestra mente con la palabra, a vivir en comunidad, a amar y perdonar, a ser humildes y a glorificar a Dios en todo. No es un camino fácil, pero Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para caminar en victoria. Nos ha dado su Espíritu, su palabra y la comunión con otros creyentes para fortalecernos en el camino. Si ponemos nuestra confianza en Dios y vivimos conforme a su voluntad, veremos su mano obrando en cada área de nuestra vida y experimentaremos la plenitud de su amor y gracia. La vida cristiana es una jornada de fe, entrega y crecimiento espiritual. No es simplemente una serie de reglas o costumbres, sino una relación viva con Dios que nos transforma desde adentro. La Escritura nos enseña que nuestro caminar con Dios debe ser constante, con una fe firme y una comunión diaria con Él. Cada día es una oportunidad para conocer más a nuestro Creador, fortalecer nuestra fe y vivir de acuerdo con su voluntad. Uno de los pilares de nuestra relación con Dios es la oración. La Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. La oración no es solo un acto religioso, sino una conversación sincera con Dios. Es el medio por el cual expresamos nuestras alegrías, tristezas, preocupaciones y gratitud. A través de la oración, nos acercamos a Dios y permitimos que Él nos guíe. Jesús mismo dedicó mucho tiempo a la oración, enseñándonos la importancia de buscar al Padre en todo momento.
La oración también es una herramienta poderosa para enfrentar las pruebas. Cuando nos sentimos débiles, podemos acudir a Dios en busca de fortaleza. Filipenses 4:6 nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. En momentos de incertidumbre, la oración nos ayuda a confiar en el plan perfecto de Dios. Además de la oración, la lectura y meditación en la palabra de Dios son fundamentales para nuestra vida espiritual. La Biblia es la voz de Dios para nosotros, su guía para cada área de nuestra vida. En Salmo 119, 105 leemos: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. A través de la Escritura, aprendemos acerca del carácter de Dios, sus promesas y su propósito para nosotros. Sin embargo, no basta con solo leer la Biblia, debemos aplicarla a nuestra vida diaria. Santiago 1:22 nos advierte: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Nuestra fe se fortalece cuando vivimos conforme a la palabra, obedeciendo sus enseñanzas y confiando en las promesas de Dios. Otro aspecto clave en la vida cristiana es la fe. Hebreos 11:1 nos dice: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no se basa en nuestras circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de hombres y mujeres que caminaron por fe, creyendo en la promesa de Dios aun cuando no veían el resultado inmediato. Abraham, por ejemplo, creyó en la promesa de Dios de darle descendencia, aunque él y su esposa eran ancianos. Su fe fue contada como justicia, y Dios cumplió su palabra. De la misma manera, nosotros debemos confiar en que Dios tiene el control de nuestra vida, incluso cuando no entendemos lo que sucede. La fe también nos da la seguridad de la salvación. Efesios 2, 8-9 nos recuerda: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nuestra relación con Dios no depende de nuestros esfuerzos, sino de su gracia. Además de la fe, la obediencia es esencial en nuestro caminar con Dios. Jesús dijo en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. No podemos decir que amamos a Dios y al mismo tiempo vivir en desobediencia. La verdadera fe se manifiesta en una vida que busca agradar a Dios en todo. Obedecer a Dios no siempre es fácil. A veces, sus mandamientos van en contra de nuestra naturaleza o de lo que el mundo nos enseña. Sin embargo, la obediencia trae bendición y nos acerca más a Dios. En Deuteronomio 28, vemos cómo Dios promete bendecir a aquellos que obedecen su voz. La vida cristiana también implica una transformación continua. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando venimos a Cristo, Él nos cambia desde adentro, dándonos un nuevo corazón y nuevos deseos. Este proceso de transformación se llama santificación. No sucede de la noche a la mañana, sino a lo largo de toda nuestra vida. Dios usa diversas situaciones para moldearnos y hacernos más como Cristo. A veces, usa pruebas para enseñarnos paciencia, humildad o dependencia de Él. Otro aspecto importante de la vida cristiana es el servicio. Jesús nos dio el ejemplo de servir a los demás con humildad y amor. En Marcos 10:45, Él dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a servir a los demás con amor y humildad. Esto puede significar ayudar a quienes están en necesidad, apoyar a nuestra iglesia o simplemente ser una bendición para quienes nos rodean. El servicio no solo beneficia a los demás, sino que también nos acerca más a Dios. El amor es otro pilar fundamental de nuestra vida cristiana. Jesús nos dio el mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. 1 Juan 4:7 nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Este amor no es solo un sentimiento, sino una decisión de actuar con compasión, paciencia y generosidad. Significa perdonar, incluso cuando nos han hecho daño. Significa poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Finalmente, nuestra vida cristiana debe estar llena de esperanza.
Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nuestra esperanza no está en este mundo, sino en la promesa de vida eterna con Dios. No importa qué dificultades enfrentemos, podemos estar seguros de que Dios tiene un plan perfecto y que un día estaremos con Él por la eternidad. En conclusión, la vida cristiana es un camino de fe, oración, obediencia y amor. No es siempre fácil, pero Dios nos ha dado su Espíritu para guiarnos y fortalecernos. Cada día es una nueva oportunidad para crecer en nuestra relación con Dios y vivir conforme a su voluntad. Si mantenemos nuestros ojos en Cristo y confiamos en sus promesas, veremos su mano obrando en nuestra vida y experimentaremos su paz y gozo. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Dios no ha olvidado tus oraciones ni ha ignorado tu clamor. Él está trabajando en lo que le pediste, pero en su tiempo perfecto. Isaías 55, 8-9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aunque a veces no lo entendamos, Dios no está en silencio, sino que está obrando en lo que no podemos ver. Su proceso es perfecto y cada detalle está bajo su control. Cuando todo parece estancado, en realidad Dios está preparando el terreno. Muchas veces creemos que no pasa nada, pero en el mundo espiritual, Él está moviendo piezas a nuestro favor. Un agricultor no planta una semilla y espera que el fruto crezca en un solo día. Entiende que hay un proceso. La semilla debe ser enterrada, pasar tiempo en la oscuridad, recibir agua, sol y paciencia para poder crecer. De la misma manera, en nuestra vida, Dios no solo quiere darnos la bendición, sino que desea prepararnos para recibirla. Si hoy te entregara aquello por lo que oras, ¿estarías realmente listo para administrarlo bien? A veces, la espera no es un castigo, sino una etapa de formación. Dios está moldeando tu carácter, fortaleciendo tu fe y enseñándote a depender completamente de Él. Santiago 1, 3-4 dice, porque sabéis que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El silencio de Dios no es su ausencia. Muchas personas creen que cuando Dios guarda silencio significa que no está presente, pero los momentos de aparente silencio son los que más enseñanzas traen a nuestra vida. Pensemos en José. Fue vendido por sus hermanos, traicionado, encarcelado injustamente, y a simple vista parecía que Dios lo había abandonado. Sin embargo, Dios lo estaba formando en el proceso, preparándolo para un propósito mayor. Cada situación que enfrentó fue alineada por Dios para que, en el momento perfecto, José pasara de la prisión al palacio. Dios no estaba en silencio, sino trabajando. Lo mismo sucede contigo. Aunque ahora sientas que Dios no responde, Él está obrando de maneras que aún no puedes ver. Lamentaciones 3, 25-26 nos recuerda, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Es en la espera donde Dios transforma corazones, fortalece la fe y nos prepara para la bendición que viene. Esperar en Dios cuando parece que nada pasa puede ser difícil, pero hay claves que nos ayudarán a mantenernos firmes hasta que su respuesta llegue. La primera es no dejar de orar. Aunque parezca que no hay respuesta, cada oración que has hecho ha sido escuchada. 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La segunda clave es no dejar de creer. Aunque no veas cambios inmediatos, Dios puede estar trabajando en tu interior antes de manifestar su respuesta externamente. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La tercera clave es mantener una actitud de gratitud. Agradecer en medio del proceso es un acto de fe que mueve el corazón de Dios. 1 Tesalonicenses 5:18 nos exhorta, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
Perseverar en la fe y confiar en que Dios nunca llega tarde, sino en el momento perfecto, es lo que nos llevará a ver su respuesta. Dios está a punto de sorprenderte. Lo que hoy no entiendes, mañana será tu testimonio. Cada lágrima que has derramado en la espera, Dios la ha recogido. Salmo 126, 5 nos da una hermosa promesa: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Dios no permitirá que tu proceso sea en vano. Él ha visto cada uno de tus momentos de dolor, ha escuchado tu clamor y tiene una recompensa para tu fidelidad. No te desesperes, porque lo que estás viviendo hoy es solo la preparación para la bendición que está por llegar. Mantente firme y confía, porque Dios está a punto de hacer algo grande en tu vida. Si este mensaje ha tocado tu corazón, aférrate a la promesa de Dios y comparte esta palabra con alguien que lo necesite. Tal vez estés atravesando una temporada difícil, pero no es momento de rendirse ni de perder la fe. Dios no permite que pases por una prueba sin darte también las herramientas necesarias para resistir y superarla. Muchas veces, la diferencia entre quienes ven su milagro y quienes se quedan en el camino no es el tamaño del problema, sino la manera en que lo enfrentan. Hoy quiero compartir contigo algunas herramientas espirituales que Dios nos ha dado para mantenernos fuertes en medio del proceso. La primera herramienta es la oración. Es tu conexión directa con Dios y una de las armas más poderosas que tienes. No es solo un acto religioso, sino una conversación con el Padre que fortalece tu espíritu. Muchos cometen el error de dejar de orar cuando no ven respuestas inmediatas, pero ese es el peor momento para detenerse. Filipenses 4, 6-7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios no ignora tus oraciones. Él las escucha, las recoge y actúa en su tiempo perfecto. Si sientes que tu carga es pesada, refúgiate en la oración. Habla con Dios como un hijo habla con su padre y Él te fortalecerá. La segunda herramienta es la palabra de Dios. Es la luz en medio de la oscuridad. Cuando la duda y la desesperación intentan robarte la paz, es la Biblia la que te da dirección. Salmo 119, 105 declara: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Cuando el enemigo siembra pensamientos de derrota, la palabra te recuerda quién eres en Dios. Cuando la carga parece demasiado pesada, la Escritura te muestra que Dios pelea por ti. No basta con leer la Biblia de vez en cuando. Así como el cuerpo necesita alimento, tu espíritu necesita la palabra de Dios para mantenerse firme. Medita en sus promesas, subráyalas, repítelas en voz alta y deja que fortalezcan tu fe. La tercera herramienta es la alabanza. Adorar a Dios en medio de la prueba tiene un poder sobrenatural. Cuando atraviesas momentos difíciles, lo último que quieres hacer es alabar, pero es precisamente lo que debes hacer. Isaías 61, 3 dice que Dios nos da gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. La alabanza transforma el ambiente espiritual. Recuerda a Pablo y Silas en la cárcel. Aunque fueron golpeados y encadenados, en vez de quejarse, comenzaron a cantar alabanzas. Hechos 16, 25-26 nos dice que mientras alababan, un gran terremoto sacudió la prisión, las puertas se abrieron y sus cadenas se soltaron. La alabanza abre puertas, rompe cadenas y desata milagros. Cuando sientas que la carga es pesada, en vez de quejarte, comienza a alabar y verás cómo Dios obra a tu favor. La espera en Dios es una de las pruebas más difíciles que podemos enfrentar, pero también es una de las más transformadoras. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios permitió que sus siervos pasaran por periodos de espera antes de ver el cumplimiento de sus promesas. Abraham esperó años para ver el nacimiento de Isaac, José soportó injusticias y prisión antes de ser exaltado en Egipto, Moisés pasó 40 años en el desierto antes de guiar a Israel a la libertad. Todos ellos vivieron momentos en los que pudieron haber pensado que Dios estaba en silencio, pero en realidad, Él estaba orquestando cada detalle en el tiempo perfecto. Cuando la respuesta tarda, nuestra fe es probada. Es en esos momentos donde aprendemos a confiar verdaderamente en Dios.
Muchos creen que la fe se trata de recibir de inmediato lo que pedimos, pero la verdadera fe es mantenerse firme aun cuando parece que nada sucede. Hebreos 11:1 nos dice, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no se basa en lo que nuestros ojos pueden ver, sino en la fidelidad de Dios. Si todo lo que pedimos lo recibiéramos en el momento, nunca aprenderíamos a depender completamente de Él. Dios quiere que confíes en su proceso. Él no está improvisando con tu vida, sino que tiene un plan trazado desde antes de que nacieras. Jeremías 29:11 nos recuerda, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. En su plan, cada temporada tiene un propósito, incluso aquellas que parecen difíciles de entender. Si hoy sientes que estás en una etapa de espera, no pierdas la fe. No estás abandonado ni olvidado. Dios está obrando en ti y a través de ti, moldeando tu carácter y preparándote para lo que viene. En el tiempo de espera, la paciencia es clave. Muchos abandonan justo antes de recibir su milagro porque se desesperan. No entienden que lo que Dios tiene para ellos requiere madurez, y la madurez solo se forma en el proceso. Santiago 1:2-4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En otras palabras, Dios permite la prueba para que crezcas y desarrolles resistencia espiritual. Si aprendes a esperar con paciencia, verás que el tiempo de espera no es un tiempo perdido, sino un tiempo de crecimiento. En medio del proceso, el enemigo intentará sembrar dudas en tu corazón. Te susurrará que Dios te ha olvidado, que tus oraciones no han sido escuchadas, que es inútil seguir esperando. Pero recuerda que el enemigo es un mentiroso y el padre de la mentira. Juan 8:44 dice, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. No le creas a sus engaños. Dios no te ha olvidado ni ha ignorado tus peticiones. Él está obrando de maneras que no puedes ver. Cuando sientas que la duda quiere invadirte, proclama la verdad de la palabra de Dios. Aférrate a promesas como Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Otro aspecto importante en la espera es nuestra actitud. ¿Cómo reaccionamos cuando no vemos respuestas inmediatas? Muchos se quejan, se desaniman o incluso se alejan de Dios. Pero la actitud correcta en la espera es la gratitud y la confianza. 1 Tesalonicenses 5:16-18 nos exhorta, estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No significa que debamos estar felices por las dificultades, sino que podemos tener gozo en medio de ellas porque sabemos que Dios está en control. Cuando agradecemos en la espera, demostramos que confiamos en que Dios está obrando, incluso si aún no vemos el resultado. Dios también usa el tiempo de espera para enseñarnos dependencia. En nuestra naturaleza humana, queremos resolver todo con nuestras fuerzas. Intentamos acelerar los procesos, encontrar atajos o hacer las cosas a nuestra manera. Pero cuando aprendemos a depender de Dios, entendemos que su camino es mejor que el nuestro. Proverbios 3:5-6 nos aconseja, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La dependencia en Dios nos lleva a descansar en su voluntad y a dejar de preocuparnos por cosas que solo Él puede controlar. Es importante recordar que Dios no solo trabaja en nosotros durante la espera, sino que también está preparando las circunstancias externas. Muchas veces, el retraso no se debe a que no estemos listos, sino a que Dios está alineando todo lo necesario para cumplir su propósito en el tiempo perfecto. En la historia de Esther, vemos cómo Dios estaba preparando cada detalle para salvar al pueblo de Israel. No fue de inmediato, pero cuando llegó el momento, todo encajó perfectamente. Lo mismo sucede en nuestra vida. Dios está moviendo piezas que ni siquiera imaginamos para que, en el momento indicado, todo se acomode de la mejor manera.
Cuando llegue la respuesta de Dios, te darás cuenta de que la espera valió la pena. Lo que parecía una demora era en realidad la preparación para algo mucho mejor de lo que podías imaginar. Efesios 3:20 nos dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios no solo cumple sus promesas, sino que las sobrepasa. Cuando miramos atrás, nos damos cuenta de que si Dios nos hubiera dado lo que pedíamos en el momento que lo queríamos, tal vez no habríamos estado listos para recibirlo o disfrutarlo de la manera correcta. Si estás en una temporada de espera, no te desesperes. Dios no ha terminado contigo. Su silencio no es su ausencia y su tardanza no significa que ha olvidado tu oración. Sigue confiando, sigue creyendo, sigue orando. El tiempo de espera es temporal, pero el propósito de Dios es eterno. Mantente firme, porque el que prometió es fiel. Cuando finalmente veas la respuesta de Dios, tu fe se fortalecerá y tu testimonio será una luz para otros. Aquellos que te vieron esperar serán testigos del poder de Dios en tu vida. No solo recibirás la bendición, sino que también serás una inspiración para quienes están pasando por un proceso similar. Isaías 40 horas y 31 minutos nos recuerda, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios te fortalecerá en la espera y te llevará a lugares que nunca imaginaste. La espera no es el fin, sino el inicio de algo grande. Sigue adelante con fe, porque tu milagro está en camino. Dios es fiel y nunca falla. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Cuando estamos en una temporada de espera, la incertidumbre puede volverse nuestra mayor batalla. Nos preguntamos si estamos en el camino correcto, si realmente Dios escuchó nuestra oración, si las cosas saldrán como esperamos. Sin embargo, la incertidumbre no es un enemigo, sino una oportunidad para crecer en fe. La fe verdadera no se basa en la seguridad visible, sino en la confianza en Dios aun cuando no entendemos lo que está sucediendo. Dios nos enseña a depender de Él en estos momentos. En lugar de ver la espera como una pausa o un obstáculo, podemos verla como un entrenamiento divino. Cada momento en que decidimos confiar en vez de temer, orar en vez de quejarnos y alabar en vez de preocuparnos, estamos fortaleciendo nuestra fe. Es un tiempo en el que aprendemos a escuchar la voz de Dios más claramente, porque cuando todo parece estar en calma y sin respuestas visibles, es cuando realmente buscamos su presencia de manera más profunda. Uno de los mayores errores que podemos cometer en la espera es compararnos con otros. Vemos cómo otros reciben sus bendiciones, cómo sus oraciones parecen ser respondidas más rápido, y nos preguntamos por qué nosotros seguimos esperando. Pero la comparación es peligrosa porque nos roba la gratitud y la paz. Cada persona tiene su propio proceso y su propio tiempo. Dios no nos ha olvidado ni nos ha dejado atrás, simplemente, su plan para nosotros es único y diferente al de los demás. Cuando miramos la vida de otros y sentimos envidia o desánimo, perdemos de vista lo que Dios está haciendo en nuestra propia historia. Otro peligro es tratar de forzar el cumplimiento de la promesa de Dios antes de tiempo. Abraham y Sara hicieron esto cuando no veían el cumplimiento de la promesa de un hijo. En su desesperación, decidieron tomar el asunto en sus propias manos y tuvieron a Ismael con la sierva Agar. Aunque Dios aún cumplió su promesa dándoles a Isaac, las consecuencias de su impaciencia trajeron conflicto y dolor. Esto nos enseña que los planes de Dios no necesitan nuestra ayuda desesperada para cumplirse. Cuando intentamos manipular las circunstancias o hacer que algo suceda por nuestra propia fuerza, podemos terminar en situaciones que Dios nunca quiso para nosotros. En medio de la espera, una de las mejores cosas que podemos hacer es alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios. A veces, creemos que estamos esperando que Dios actúe, pero en realidad, Dios está esperando que nosotros estemos preparados. El proceso de espera no solo trata de que el tiempo pase, sino de que nuestro carácter sea transformado. Dios quiere darnos bendiciones que podamos manejar con madurez y responsabilidad. Si la respuesta a nuestra oración llegara en el momento equivocado, podríamos desperdiciarla o incluso dañarnos a nosotros mismos.
Un claro ejemplo de esto lo vemos en la vida de David. Dios lo escogió como rey cuando era solo un joven pastor, pero no subió al trono de inmediato. Pasaron muchos años en los que tuvo que enfrentar persecución, desafíos y momentos en los que parecía que la promesa nunca se cumpliría. Sin embargo, durante ese tiempo de espera, Dios estaba formando su carácter, enseñándole a liderar, a confiar, a depender completamente de Él. Cuando finalmente llegó el momento de ser rey, David estaba preparado. Si hubiese recibido el trono antes de tiempo, no habría sido el líder que Dios quería que fuera. Durante la espera, también es importante recordar que nuestra vida no se detiene. A veces caemos en la mentalidad de que solo seremos felices cuando llegue la respuesta, cuando veamos el milagro, cuando la promesa se cumpla. Pero Dios quiere que disfrutemos cada etapa, incluso aquellas en las que no entendemos lo que está pasando. No podemos posponer nuestra felicidad hasta que todo esté perfecto. La alegría y la paz no dependen de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Filipenses 4:7 nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una de las maneras en que podemos mantenernos firmes en la espera es recordando las veces que Dios ha sido fiel en el pasado. Cuando miramos hacia atrás y vemos cómo Dios ha obrado en nuestra vida antes, nos llenamos de confianza para el futuro. Recordar los testimonios, las respuestas a oraciones pasadas y los momentos en los que Dios nos ha sostenido nos fortalece en la fe. Sabemos que si Dios lo hizo antes, lo hará otra vez, porque Él no cambia. También es fundamental rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe. La espera puede volverse más difícil si nos rodeamos de negatividad, quejas o personas que nos desaniman. Pero cuando estamos con aquellos que nos recuerdan la fidelidad de Dios, que oran con nosotros y nos animan a seguir creyendo, encontramos fuerzas para continuar. La comunidad es un regalo de Dios en los tiempos de espera. No estamos solos, y Dios usa a otros para hablarnos, animarnos y darnos dirección. A medida que seguimos esperando, podemos preguntarnos, ¿qué quiere enseñarme Dios en este tiempo? ¿Cómo puedo crecer espiritualmente en este proceso? ¿Cómo puedo usar esta temporada para acercarme más a Él? En lugar de ver la espera como un castigo o un obstáculo, podemos verla como una oportunidad para crecer en nuestra relación con Dios. La espera nos enseña a depender de Él de una manera más profunda, a conocer su corazón y a fortalecer nuestra fe. Cuando finalmente llegue la respuesta de Dios, nos daremos cuenta de que todo tuvo un propósito. Comprenderemos que cada momento de incertidumbre, cada oración sin respuesta aparente, cada día de espera, fue parte de un plan mayor. Y no solo habremos recibido lo que pedimos, sino que habremos sido transformados en el proceso. La fe se fortalecerá, la confianza en Dios se afianzará y nuestra relación con Él se profundizará. La espera nunca es fácil, pero siempre vale la pena. Dios nunca llega tarde, nunca olvida una promesa, nunca deja de trabajar en favor de sus hijos. Su tiempo es perfecto, su plan es mejor y su amor es inagotable. Si hoy te encuentras en una temporada de espera, no pierdas la esperanza. Dios está obrando, aunque no puedas verlo. Mantente firme, sigue confiando, sigue creyendo. Tu milagro está en camino, y cuando llegue, sabrás que cada momento de espera tuvo un propósito. Que este tiempo de espera sea un tiempo de crecimiento, de fortaleza, de fe inquebrantable. Y cuando la respuesta llegue, no solo recibirás la bendición, sino que serás testigo del poder y la fidelidad de Dios en tu vida. Cuando atravesamos una temporada de espera, muchas veces nos encontramos en una lucha interna entre nuestra fe y nuestras emociones. Podemos saber en nuestra mente que Dios tiene el control y que su plan es perfecto, pero nuestro corazón se inquieta, la ansiedad nos invade y la impaciencia amenaza con dominarnos. Es en estos momentos cuando necesitamos recordar que la espera no es un tiempo perdido, sino un tiempo de preparación y transformación. Dios trabaja en nosotros mientras esperamos. Nos moldea, nos enseña, nos fortalece. En la espera aprendemos a confiar en su carácter más que en nuestras circunstancias. No siempre entenderemos sus caminos, pero podemos estar seguros de que son mejores que los nuestros. Isaías 55, 8-9 nos recuerda, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Uno de los mayores desafíos en la espera es mantener nuestra esperanza viva. Cuando el tiempo pasa y las circunstancias no cambian, podemos comenzar a dudar y preguntarnos si Dios realmente nos ha escuchado. Sin embargo, la Biblia nos muestra que muchas de las personas que Dios usó poderosamente tuvieron que esperar antes de ver cumplidas sus promesas. José esperó años en la prisión antes de llegar a ser gobernador de Egipto. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liderar a Israel. Ana oró por un hijo durante años antes de dar a luz a Samuel. Todos ellos tuvieron momentos de incertidumbre, pero nunca dejaron de confiar en Dios. Cuando sentimos que la espera se hace larga y difícil, es importante aferrarnos a la palabra de Dios. Sus promesas son firmes y su fidelidad es inquebrantable. Meditar en las Escrituras nos ayuda a fortalecer nuestra fe y a recordar que Dios nunca nos ha dejado ni nos dejará. Salmo 27 horas y 14 minutos nos anima: espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová. Este versículo nos muestra que la espera no es pasiva, sino activa. Debemos fortalecernos en Dios, animarnos en su presencia y seguir confiando en su plan. Otro aspecto importante en la espera es nuestra actitud. Podemos elegir pasar este tiempo con quejas y desánimo, o podemos verlo como una oportunidad para crecer espiritualmente. La gratitud es una herramienta poderosa en estos momentos. Cuando agradecemos a Dios por lo que ya ha hecho en nuestra vida, nuestra perspectiva cambia. Dejamos de enfocarnos en lo que falta y comenzamos a ver su fidelidad en cada detalle. Filipenses 4, 6-7 nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A veces, la espera nos lleva a cuestionarnos si realmente estamos en el camino correcto. Nos preguntamos si hemos entendido bien la voluntad de Dios o si hemos cometido algún error. Es normal tener dudas, pero en lugar de permitir que nos paralicen, podemos llevarlas a Dios en oración. Él nos dará la claridad que necesitamos y nos guiará en el momento preciso. Proverbios 3, 5-6 nos aconseja: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mientras esperamos, Dios también nos llama a servir y a bendecir a otros. A veces pensamos que hasta que no recibamos nuestra respuesta, no podemos ser de bendición. Pero la verdad es que Dios quiere usarnos en todo tiempo. Cuando nos enfocamos en ayudar a los demás, en animar a alguien más, en compartir nuestra fe, encontramos un propósito mayor en nuestra espera. No se trata solo de nosotros y nuestra petición, sino de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros incluso en medio de este proceso. El enemigo intentará usar la espera para sembrar desánimo y desesperanza. Nos susurrará mentiras, nos hará dudar de la bondad de Dios, intentará que creamos que estamos solos. Pero debemos recordar que Dios está siempre con nosotros y que la espera no significa abandono. Deuteronomio 31, 6 nos da una promesa poderosa: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. La espera también nos enseña a soltar el control. Como seres humanos, queremos que las cosas sucedan en nuestro tiempo y a nuestra manera. Pero Dios nos llama a rendirle nuestro deseo de control y a confiar en su soberanía. Cuando aprendemos a descansar en Él, experimentamos una paz que el mundo no puede dar. No significa que dejemos de orar o de actuar con fe, sino que dejamos de preocuparnos y comenzamos a confiar. Uno de los mayores ejemplos de espera con propósito es Jesús. Durante sus primeros 30 años en la tierra, vivió en preparación para su ministerio. No se adelantó a los tiempos de Dios, no intentó forzar su misión antes de tiempo. Esperó el momento exacto en el que el Padre le llamó a comenzar su obra. Y cuando llegó la hora, estaba listo. Su espera no fue en vano, fue un tiempo de crecimiento, de formación y de intimidad con el Padre. Cuando la espera se hace difícil, podemos recordar que Dios nos está preparando para algo mayor. Él ve el panorama completo,
mientras que nosotros solo vemos una parte. Si hoy nos encontramos en una temporada de espera, podemos elegir confiar, seguir orando, mantenernos firmes en su palabra y vivir con gratitud. No sabemos cuándo llegará la respuesta, pero sí sabemos que Dios es fiel y que su tiempo es perfecto. Cada día de espera es una oportunidad para acercarnos más a Dios, para fortalecer nuestra fe y para prepararnos para lo que viene. La espera nunca es fácil, pero siempre trae un propósito. Y cuando finalmente veamos cumplida la promesa, podremos mirar atrás y darnos cuenta de que Dios estuvo obrando en todo momento, incluso cuando no lo veíamos. Así que no te desanimes. Sigue creyendo, sigue confiando. Dios está en control, y su plan para ti es bueno. Aunque la espera parezca larga, recuerda que no es en vano. Dios está preparando algo hermoso para ti, y cuando llegue el momento, todo tendrá sentido. Mientras tanto, mantente firme, sigue orando, sigue creciendo. La espera es parte del proceso, y el proceso es parte del propósito. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La espera es un proceso que muchas veces nos confronta con nuestras emociones más profundas. Puede despertar en nosotros dudas, miedos y frustraciones, pero también es una oportunidad para desarrollar una fe más firme y una relación más profunda con Dios. A lo largo de la Biblia, vemos que los tiempos de espera no fueron tiempos vacíos, sino momentos clave en los que Dios preparó a sus hijos para lo que estaba por venir. Uno de los mayores desafíos durante la espera es el control de nuestros pensamientos. La mente puede ser nuestro peor enemigo si permitimos que las dudas y el desánimo tomen el control. Por eso, es crucial alimentar nuestra mente con la verdad de la palabra de Dios. Filipenses 4:8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. En esto pensad. Nuestros pensamientos determinan nuestras emociones y acciones. Si nos enfocamos en la fidelidad de Dios, en su amor y en sus promesas, nuestra fe se fortalecerá en lugar de debilitarse. Otro aspecto fundamental es la perseverancia en la oración. A veces, cuando el tiempo pasa y no vemos respuestas, podemos caer en la tentación de dejar de orar o de pensar que Dios no nos escucha. Sin embargo, la Biblia nos anima a seguir insistiendo. En Lucas 18, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente para enseñarnos que debemos orar sin desmayar. Dios no es injusto ni indiferente a nuestras peticiones, pero su respuesta llega en su tiempo perfecto. El tiempo de espera también es un tiempo para prepararnos. Muchas veces pedimos bendiciones o cambios en nuestra vida, pero no estamos realmente listos para recibirlos. Dios, en su amor, nos da el tiempo necesario para crecer, madurar y desarrollar el carácter que necesitamos para administrar bien lo que nos dará. Si queremos un nuevo trabajo, quizás Dios nos está enseñando disciplina y responsabilidad. Si esperamos una relación, quizás nos está moldeando para amar de manera más madura. Cada temporada de espera tiene una lección que nos prepara para lo que viene. La gratitud es una clave poderosa en este proceso. Cuando aprendemos a agradecer a Dios incluso en medio de la incertidumbre, nuestra perspectiva cambia. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, comenzamos a ver todo lo que ya tenemos. La gratitud nos ayuda a mantener una actitud de gozo y nos recuerda que Dios sigue obrando, aunque no siempre lo veamos. 1 Tesalonicenses 5:18 nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No significa que tengamos que agradecer por las dificultades, sino que podemos encontrar razones para agradecer incluso en medio de ellas. Mientras esperamos, también es importante rodearnos de personas que nos animen y fortalezcan nuestra fe. En los momentos difíciles, el apoyo de hermanos en la fe puede ser un gran aliento. Dios muchas veces usa a otras personas para hablarnos, para recordarnos sus promesas y para animarnos a seguir adelante. No debemos aislarnos ni permitir que la tristeza nos consuma, sino buscar la comunión y el consejo de aquellos que pueden edificarnos. Por otro lado, la espera nos da la oportunidad de servir. Es fácil caer en la trampa de pensar que solo podemos ser útiles cuando nuestras circunstancias sean ideales,
pero la verdad es que Dios quiere usarnos en todo tiempo. Cuando dejamos de enfocarnos solo en nuestra situación y comenzamos a bendecir a otros, encontramos un propósito mayor y nuestra espera se llena de significado. Jesús mismo nos enseñó que la vida no se trata solo de recibir, sino de dar. Una de las pruebas más difíciles en la espera es confiar en el tiempo de Dios. Nuestro deseo natural es que las cosas sucedan cuando queremos, pero Dios tiene una visión mucho más amplia que la nuestra. Él ve el panorama completo y sabe exactamente cuándo es el mejor momento para actuar. Isaías 40 horas y 31 minutos nos da una promesa hermosa, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La espera no es para debilitarnos, sino para fortalecernos. Además, es importante recordar que nuestras emociones no deben gobernar nuestra fe. Podemos sentir miedo, frustración o tristeza, pero no debemos permitir que esos sentimientos definan nuestra confianza en Dios. La fe no se basa en lo que sentimos, sino en lo que sabemos acerca de Dios. Y lo que sabemos es que Él es fiel, que su amor es inmutable y que su palabra nunca falla. Cuando finalmente llega la respuesta que hemos estado esperando, podemos mirar hacia atrás y ver cómo Dios obró en cada detalle. Muchas veces, lo que parecía un retraso era en realidad una protección. Lo que parecía un obstáculo era una oportunidad para crecer. Dios no desperdicia ninguna temporada de nuestra vida. Cada proceso tiene un propósito, y cuando confiamos en Él, podemos descansar en la certeza de que todo obrará para nuestro bien. Si hoy estás en un tiempo de espera, te animo a que no pierdas la esperanza. Dios está obrando, aunque no lo veas. No te enfoques solo en la meta final, sino en lo que Él quiere enseñarte en el camino. Mantente firme en su palabra, ora con perseverancia, agradece por cada bendición y sigue sirviendo con amor. La espera no es fácil, pero es parte del proceso que nos lleva a lo mejor de Dios. Y cuando llegue el día en que recibas la respuesta, podrás testificar de su fidelidad y animar a otros que también estén esperando. Porque Dios nunca llega tarde, su tiempo es perfecto y su amor por ti es infinito. La espera es una de las herramientas más poderosas que Dios usa para moldear nuestro carácter. Aunque a menudo la vemos como un tiempo de incertidumbre y prueba, en realidad es un proceso divino de formación. En la Biblia, encontramos muchos ejemplos de personas que pasaron por largos periodos de espera antes de ver el cumplimiento de las promesas de Dios en sus vidas. José esperó años en la cárcel antes de ser gobernador de Egipto. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liderar al pueblo de Israel. David fue ungido como rey mucho antes de ocupar el trono. Cada uno de ellos experimentó la espera no como un castigo, sino como una preparación para el propósito que Dios tenía para ellos. Uno de los aspectos más difíciles de la espera es la lucha interna con la impaciencia y la duda. Nos preguntamos si realmente escuchamos bien la voz de Dios, si estamos en el camino correcto o si acaso hemos cometido un error que está retrasando sus planes. Sin embargo, la palabra nos recuerda que Dios no es un Dios de confusión, sino de orden y propósito. Proverbios 3, 5-6 nos exhorta: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La clave está en confiar, aunque no entendamos completamente el proceso. La fe es el fundamento que nos sostiene mientras esperamos. Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe nos lleva a declarar la fidelidad de Dios aun cuando las circunstancias parezcan decir lo contrario. Es creer que Dios está trabajando incluso cuando no vemos cambios inmediatos. Es confiar en su carácter, en sus promesas y en su amor inmutable. Es fácil caer en la trampa de querer ayudar a Dios, tratando de forzar situaciones o de adelantarnos a su tiempo. Abraham y Sara cometieron este error cuando, en su impaciencia, decidieron que la promesa de Dios debía cumplirse a su manera, y así nació Ismael. Sin embargo, el plan de Dios no era Ismael, sino Isaac. Esto nos enseña que cuando tratamos de tomar el control por nuestra cuenta, podemos generar consecuencias innecesarias que complican el proceso. La mejor opción siempre será esperar en Dios y permitir que Él haga las cosas a su manera y en su tiempo.
Mientras esperamos, Dios trabaja en áreas de nuestra vida que quizás ni siquiera consideramos. Puede estar enseñándonos paciencia, humildad, confianza, dependencia de Él o incluso sanando heridas del pasado que podrían impedirnos disfrutar plenamente de su bendición cuando llegue. Romanos 8:28 nos recuerda, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto significa que cada prueba, cada retraso y cada aparente obstáculo están siendo utilizados para nuestro bien, aunque en el momento no lo comprendamos. Uno de los mayores peligros en la espera es el desánimo. Cuando el tiempo pasa y no vemos respuestas, podemos comenzar a sentirnos agotados espiritualmente. Por eso, es vital mantenernos alimentados con la palabra de Dios. La Biblia es nuestro sustento en tiempos de incertidumbre. Salmo 119, 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La Escritura ilumina nuestro camino y nos da dirección cuando sentimos que estamos caminando a ciegas. La adoración también juega un papel fundamental. Cuando adoramos a Dios en medio de la espera, estamos declarando que confiamos en Él más allá de nuestras circunstancias. Pablo y Silas, cuando estaban en prisión, no se lamentaron ni se quejaron, sino que comenzaron a cantar alabanzas a Dios. ¿El resultado? Un milagro. Sus cadenas fueron rotas y las puertas de la cárcel se abrieron. La adoración nos libera del peso de la preocupación y nos conecta con la presencia de Dios. Dios nos da su paz en la espera. Filipenses 4, 6-7 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No significa que nunca sentiremos inquietud o preocupación, pero sí que podemos entregarlas a Dios y recibir su paz a cambio. La espera también nos enseña a depender completamente de Dios. A menudo queremos tener el control de nuestra vida, pero Dios nos llama a confiar en Él y a rendirle nuestras preocupaciones. Cuando dejamos de luchar y nos rendimos a su voluntad, experimentamos una libertad que solo viene de saber que Él tiene el control. Isaías 41 horas y 10 minutos nos dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es importante recordar que no estamos solos en la espera. Dios ha puesto a nuestro alrededor una comunidad de creyentes con quienes podemos compartir nuestras luchas y recibir aliento. No debemos aislarnos ni cargar nuestras preocupaciones en solitario. La iglesia, la familia y los amigos en la fe son instrumentos que Dios usa para fortalecernos. Cuando la espera finalmente termina y la respuesta llega, podemos mirar hacia atrás y ver la mano de Dios en cada detalle. Nos damos cuenta de que nunca nos dejó, que cada momento de incertidumbre tuvo un propósito y que su fidelidad se manifestó en formas que quizás no habíamos anticipado. Entonces entendemos que todo valió la pena. Si hoy estás en un tiempo de espera, recuerda que Dios no te ha olvidado. Él está obrando en tu vida de maneras que no puedes ver aún. Su tiempo es perfecto, sus planes son buenos y su amor por ti es eterno. No te desanimes, sigue confiando, sigue orando, sigue adorando y sigue caminando en fe. La espera es solo una etapa, no el final de la historia. Y cuando llegue el día en que veas cumplida la promesa, darás testimonio de la fidelidad de Dios y podrás animar a otros a confiar en Él. Porque Dios nunca falla y su palabra se cumple en el tiempo perfecto. La espera puede ser difícil, pero cuando confiamos en Dios, aprendemos que cada momento tiene un propósito. No es un tiempo perdido, sino una oportunidad para crecer en fe, paciencia y confianza en su plan perfecto. Aunque a veces no entendamos el proceso, Dios siempre está obrando a nuestro favor. Mantente firme, sigue creyendo y recuerda que su fidelidad nunca falla. Si esta reflexión ha sido de bendición para tu vida, te invito a suscribirte, darle like, comentar con tu experiencia y compartir con alguien que necesite esta palabra. Sigamos creciendo juntos en la fe.